Buenas noches, profesora. Le hablo una alumna más del Instituto Superior del Profesorado Provincial número 5. Vamos a desarrollar ahora como contenido el ABC de la tarea docente. Para dar comienzo a esta exposición vamos a detallar primero qué significa didáctica como disciplina. Las disciplinas, para hablar de disciplinas, hace referencia a las distintas áreas que existen, como por ejemplo lengua, literatura, matemáticas, ciencias sociales, etc. Se dice que si existiese una sola metodología para todas las áreas, las didácticas no existirían. ¿Por qué? Porque la didáctica lo que le brinda a las disciplinas son los diferentes tipos de metodologías que van cambiando en el transcurso del tiempo, al igual que los contenidos. ¿Por qué? Porque los contenidos, debido a las investigaciones y demás, se van volviendo más amplios y se profundizan más. Para hacer hincapié en lo que significa didáctica general y didáctica específica, la didáctica general habla en términos general a todas las áreas y a las metodologías que se adquieren para una buena enseñanza-aprendizaje. En la didáctica específica nos centramos en las metodologías particulares que utilizamos para la enseñanza de aquellas disciplinas, es decir, que no adaptamos la misma metodología en lengua y en matemática. ¿Por qué? Porque son diferentes áreas, diferentes contenidos. ¿Qué tenemos que tener en cuenta en las didácticas específicas? El sujeto, la edad, el nivel y también el contexto en que se encuentra el sujeto. Después, las problemáticas que existen en la didáctica son, por ejemplo, cuando el docente se limita en incorporarle más conocimiento al alumno, es decir, que no le da la posibilidad al alumno que adquiera conocimiento que vaya progresando a nivel cognitivo. No hace aprovechamiento de su conocimiento y capacidad que tiene el alumno. Bueno, otra de las problemáticas también es que el docente por ahí no adquiere o no busca la manera de adquirir otras metodologías y tipos de enseñanza para el alumno. Es importante la motivación, es importante la manipulación de objetos, es importante la creatividad para que este desarrollo de enseñanza-aprendizaje puede ser positivo y el alumno se puede desarrollar para el día de mañana tener buenos conocimientos. Bueno, a continuación vamos a seguir con la construcción social del contenido a enseñar que corresponde al libro antes mencionado. Bueno, aquí hablamos de contenido. Contenido, cuando nos referimos a contenido, proviene de la palabra contener, que sería en términos latinos, conteneré, y de ahí deriva la palabra contenido, que significa incluir, llenar en un espacio, ocupar un determinado lugar. Basándonos en el diccionario, lo que nos explica es que contener quiere decir encerrar, manipular algo, contener algo, y cuando nos referimos en términos contenido de la educación, quiere decir aquella información física, aquella información fija que tiene, que sería también llenar de información el tiempo, y también se clasifica el contenido en contenido a enseñar, contenido de la enseñanza, contenido enseñado y contenido cultural. Presenta a sus alumnos, o sea, las autoridades, ¿quiénes serían en este caso? Serían los docentes. Pero ¿qué pasa? A los docentes se les impone un diseño curricular donde plasman los contenidos para enseñar a los alumnos. Por ejemplo, ese diseño curricular está dividido de acuerdo a la edad, de acuerdo al grado y de acuerdo al nivel también. Y cuando nos referimos al contenido de la enseñanza, es lo que el docente transmite a los estudiantes. ¿Qué pasa? Con ese contenido que ya está impuesto, ¿qué pasa? El docente, ¿qué hace? Lo manipula y adecua de acuerdo al nivel colectivo del alumno, al contexto del alumno. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un contenido de séptimo grado no se le puede enseñar el mismo contenido a un alumno de primer grado.
Si bien pueden ser los mismos contenidos, pero la forma de enseñanza es muy distinta, porque en séptimo grado sería más amplio y en primer grado sería lo básico. Entonces se adapta el contenido de acuerdo al grado y de acuerdo a la edad. Ahora, cuando hablamos de distintos niveles, hablamos del nivel superior, nivel inicial y nivel primario. Por lo tanto, los diseños curriculares están adaptados de acuerdo al nivel. ¿Qué pasa cuando el docente manipula ese diseño curricular para transmitir a los alumnos? Una vez que el docente evalúa los conocimientos previos del alumno, lo que ya sabe, para incorporar los nuevos contenidos, tiene que hacer una evaluación previa para incorporar los nuevos contenidos. Una vez que el docente incorpore los contenidos, de ahí en más evalúa la posibilidad de aprendizaje del alumno y adecúa los contenidos, ya sea por día, por semana o anual, que sería por año. ¿Qué se toma en cuenta en este caso también? Que los contenidos tienen 3 elementos fundamentales, que pueden ser los contenidos actitudinales, procedimentales y el contenido en particular. Cuando hablamos del contenido en particular, nos referimos al tema que se va a dar en el momento de la clase. Lo procedimental quiere decir qué es lo que yo quiero del alumno que aprenda. Por ejemplo, en lengua, si como contenido va a ser lectura e interpretación. Procedimiento, ¿qué va a ser? Lectura, interpretación y lectura del contenido, o sea, del cuento. ¿Qué es lo que quiero yo que haga el alumno? Que lea el cuento e interprete. Los contenidos actitudinales que tienen que ver son los valores que adquiere el alumno, tener solidaridad por el compañero, respeto por los demás, por el docente y demás. Después tenemos los contenidos enseñados. Estos fueron seleccionados por los contenidos a enseñar. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que el docente ha seleccionado el contenido en particular para dar a los alumnos, en ese momento de la enseñanza surgen otros contenidos que no estaban plasmados en el diseño curricular. ¿Y qué lo convierte a eso el alumno? Lo convierte aprende más de lo debido. Por ejemplo, si damos una lectura en lengua, el alumno, al no saber qué significa una palabra, investiga y descubre qué es lo que significa, ahí está descubriendo nuevos conocimientos. Después, contenidos culturales. Es un producto de la relación social y aprende participando. ¿Qué quiere decir eso? Que además que el alumno aprende en la escuela, el alumno también aprende en la sociedad. ¿De qué manera? Verificando nuevos hábitos, otras costumbres de otra sociedad, otras culturas, o en la misma escuela también con los compañeros, porque tienen otros hábitos, otras creencias, otras ideas, otras culturas. Bueno, a continuación veremos los objetivos del contenido. ¿Qué quiere decir? Lo que se debe enseñar, lo que se declara enseñar, lo que se intenta enseñar y lo que efectivamente se enseña o se aprende. Bueno, después la selección política cultural del contenido a enseñar tiene relación ¿con qué? Con los contenidos culturales, contenido del Estado y contenido del mercado. Cuando hablamos de los contenidos culturales, ¿qué quiere decir? Que están involucradas las instituciones superiores, como por ejemplo institutos científicos, de ciencia, de tecnología, historiadores, geógrafos y demás. ¿Por qué? Porque esos son los que convierten lo que hoy en día tenemos, como por ejemplo el área de geografía, de ciencias sociales, de matemática, de lengua, de historia, porque ellos profundizan los contenidos, lo transmiten a la educación para que la educación lo pueda transmitir a los alumnos desde pequeños. Después, si hablamos en términos de arte,
Son cuestiones que se aprende, que no está impuesto por el nivel educativo, digamos. Por ejemplo, la música se adquiere con la cultura, en este caso el folclore, se lo aprende sí en la escuela, pero ya como una tradición, como una cultura, algo impuesto por la sociedad, al igual que, por ejemplo, el baile también. Después, contenido del Estado, a que el Estado, si bien es el encargado de regularizar la vida de las personas, la vida de la sociedad en sí, de controlar si bien las actitudes y todo lo demás, pero también es el encargado de formar ese diseño curricular, de plasmar los contenidos del diseño curricular para transmitirlo a todo el sector de la provincia. Y es el mismo diseño que el docente utiliza más allá del nivel y lo adecua de acuerdo al nivel cognitivo del alumno. Entonces, ¿qué es el contenido del Estado? El contenido del Estado es entonces el que formula el diseño curricular, lo organiza y lo transmite a los diferentes tipos de niveles. Después, contenido del mercado. Cuando hablamos del contenido del mercado, hacemos referencia a las grandes empresas, hacemos referencia a los comercios, a las fábricas y todo lo demás. ¿Qué tiene que ver esto con el aprendizaje, con los contenidos? Quiere decir que el mercado le exige a la educación que lo especialicen al sujeto para que pueda tener un buen desarrollo en el trabajo, ya que digamos, le enseñe lo que necesita para que pueda desarrollarse en el empleo. Por ejemplo, en el banco. El banco requiere una persona bien preparada con respecto a las cuentas, contabilidad y demás. Entonces, la persona, el individuo, tiene que estar bien preparado para esa cuestión. Es una exigencia que le pide hoy en día el mercado a las personas para que puedan tener trabajo, porque si no tienen conocimiento es difícil que rindan y esto puedan tener éxito. Después, su relación con los textos pedagógicos. Los textos pedagógicos, si bien son los libros que utiliza el docente, son los tipos de metodología que va a utilizar el docente para transmitir la información, sin estos textos pedagógicos va a ser difícil transmitir una información, transmitir conocimiento y realizar diferentes metodologías. ¿Por qué? Porque ¿cómo puedo enseñar yo a un alumno algo que no tengo conocimiento? Entonces, los textos pedagógicos nos sirven para eso, para orientar el diseño curricular, nos sirve también para poder adaptar los contenidos, también los diseños nos sirven para que podamos desarrollar al alumno y poder adaptarlo al alumno. Buenas tardes, profesora. Mi nombre es Beli Dayana y voy a dar continuidad a lo que estuvo hablando mi compañera sobre el artículo 2 titulado La escuela siempre enseña, nuevas y viejas concepciones sobre el currículum. Bueno, el currículum es un artificio vinculado sobre los procesos de selección, organización y distribución y transmisión, evaluado sobre el contenido escolar que se da a enseñar en los diferentes sistemas educativos. Bueno, el currículum es la vinculación de la palabra, tuvo actividad de enseñanza en el siglo XVII. Fue asociada con diversas formas e instrumentos con los que se procuró regular de manera sistemática e intencional el contenido del aprendizaje de los estudiantes y las formas que adaptan las actividades de enseñanza. Así se lo definió como un currículum artificial regulado. Después pasaríamos al currículum, que lo toma como norma oficial escrita. Tuvo comienzos en la década de 1970. La palabra currículum, currículo o lineamiento curricular se introdujeron en los documentos oficiales, principalmente en el nivel inicial y en el primario, de las denominaciones plan o programa.
Después se divide en primera concepción y en segunda concepción. En primera concepción, esta concepción general supone una distribución importante entre lo que es el currículum y lo que son los procesos de enseñanza que sirven para su desarrollo. Por un lado está el diseño y por otro lado está la práctica. En el currículum es un cuerpo organizado de conocimientos. Sería que es el modo más clásico y difundido de concretar un currículum. Coincide con la noción de plan de estudios o programas. El currículum se centra en el resumen del saber, un saber culto, una lista de contenidos a enseñar y su formación en materias de estudio. El documento está escrito, detalla los temas, los hábitos, los valores y los horarios, etc. Después sigue el currículum, es una declaración de objetivos de aprendizaje. Se dice que el currículum es un documento que especifica los resultados del aprendizaje deseado. En su concepción, el educador es un mecánico, un práctico experto cuya función no reside en ponerse a pensar lo que hay que hacer, sino en implementar una técnica suficiente para cumplir lo que aquello se debe hacer o lo que las personas hacen. Después el currículum es un plan integral para la enseñanza. Este modelo se basa en el estudio de una secuencia de problemáticas que surgen en distintas preguntas. ¿Qué fines desea alcanzar la escuela? ¿Qué tipo de experiencia puede ayudar con mayor probabilidad? ¿Cómo comprobar los fines que fueron alcanzados? Y Taylor propuso un método, un sistema de planeamiento integrado para el diseño del currículum mediante los siguientes pasos, que eran estudio de las fuentes que orientan la acción pedagógica, el sujeto de la educación, la vida exterior de la escuela y el contenido de las asignaturas, así como la selección de objetos, la selección de experiencias, organización de experiencias y la evaluación. Primera, ampliación de la concepción modélica. El currículum es el conjunto de experiencias formativas. Bueno, esta concepción tuvo diversas influencias en nuestro país, en particular en el nivel inicial y los primeros grados de la escuela primaria. Determinan formas de selección de temas y organización de actividades como el centro de interés, el método de proyectos y de las áreas del desarrollo. Después, la perspectiva sociológica. La concepción del currículum como experiencia de género, un cambio muy profundo en las concepciones pedagógicas sobre este. Tuvo dos lugares. En primer lugar, mostró que había otras fuentes y formas para organizar la tarea escolar. Y en segundo lugar, permitió reconocer que existen varias formas de influencia educadora, que no siempre se formalizaban en un plano o un modelo global. Si el currículum incluye todo lo que el alumno aprende en la escuela, se debe prestar mucha atención al hecho de que los docentes enseñen más. Y otra cosa es de que se propone que los niños aprenden cosas distintas de aquellas influencias formativas que la escuela ejerce, sistemáticamente, pero que no están explicitadas ni formalmente reconocidas. Incluye diversos tipos de resultados, como resultados no previstos y que los docentes consideran negativos, resultados ambiguos o genéricos. Estos resultados pueden implicar aprendizajes tan importantes para el alumno como el reconocimiento de modos de satisfacer las necesidades y los gustos de un docente, saber cuándo engañar o similar una conducta poco aceptada, el modo en que se estimulan poseer determinados conocimientos, las maneras de hacer transcurrir el tiempo, la forma de agradar a sus compañeros. Y también tenemos el currículum como articulación de prácticas diversas. En esta concepción sociológica y procesal, el currículum adquiere su máxima extensión. La producción de currículum abarca el conjunto de procesos que intervienen en la definición del qué y del cómo enseñar, y se aprende en las escuelas. La noción del currículum se vincula con amplios procesos
que intervienen en él. De esta visión surgieron otras nociones que muestran momentos del proceso, como el proceso de selección, organización, transmisión y elaboración del conocimiento. El currículum prescripto, diversas normas que los docentes reciben, el currículum modelado, el currículum en acción, el currículum real y el currículum evaluado, que es donde se evalúa. Después tenemos la segunda concepción desde la perspectiva pedagógica. El currículum es un proyecto práctico de elaboración colectiva que toma vigencia a mediados de la década de 1970. Surge en Gran Bretaña y en los Estados Unidos. Una nueva conceptualización que define el currículum, que es una expresión de una intención pedagógica abierta a los conocimientos de la práctica escolar. En el currículum implica no solo el contenido, sino también el método y en su más amplia ampliación, que tiene en cuenta las problemáticas de relación en las instituciones del sistema educativo. De este modo, el currículum conceptualizado como un intento deliberado y explícito, pero también abierto y flexible en las distintas prácticas de nuestras instituciones educativas. Después tenemos perspectivas que cumple el currículum para la regulación en las prácticas. Sería un currículum, ha de proporcionar una base para planificar un curso, estudiarlo empíricamente y considerar los movimientos de justificación. En cuanto es necesario de que tengan los siguientes pasos. En cuanto al proyecto, sería 1, el principio para la selección de contenidos, 2, para el desarrollo de una estrategia de enseñanza, 3, los principios acerca de la adopción de decisiones relativas a la secuencia, 4, serían principios sobre los puntos fuertes y débiles que tienen los estudiantes. Y en cuanto al estudio empírico tiene 4 puntos que serían principios para estudiarlo y evaluar el progreso de los estudiantes, evaluar y estudiar el progreso de los profesores, orientar para llevar a cabo el currículum, y el cuarto sería la información sobre los efectos en diferentes contextos, desde el anterior, o sea, desde que empiezan hasta que terminan. Y el C, que sería en relación a la justicia, a la justificación. El currículum es la expresión práctica de una filosofía y una metodología de trabajo que consideran los sujetos docentes, como los padres, los alumnos, intérpretes activos de los significados, capaces de comprender y de modificar las redes de relaciones sociales que vinculan entre sí el proceso de enseñar, de aprender. Y en esta perspectiva, el currículum es una idea que es el respecto del modo de educar que operan colectivamente bajo una modalidad, en la cual se basan los siguientes principios, que es lo que se hace en la escuela debe ser modificado gradualmente y no desde una perspectiva externa e intentar reemplazarla. También los cambios que deben hacerse desde una modalidad práctica y no por la aplicación de recetas en alguna teoría científica. El centro de la innovación no está puesto en el diseño de una propuesta correcta científica, sino en el proceso social de que se modifica la realidad de la escuela, y también el programa práctico de reforma, el currículum, que se basa en un método. Y se puede decir que el currículum es un proceso de diálogo que se pone en práctica a partir de evidencias teóricas y empíricas diversas. Y para ir terminando, el currículum es una formación más integrada y coherente de un modo de orientar la práctica escolar y de reconstruir una experiencia de los alumnos y docentes. Es un programa práctico orientado para mejorar la educación. Porque para que el currículum sea concebido como proceso práctico y colectivo, depende siempre de 2 puntos, que es que la mayor parte de las decisiones sean tomadas en la escuela, que se considere que no existe un único modelo de referencia, sino múltiples perspectivas en diálogo entre docente y alumno,
Y bueno, en la primera concepción se confía en la capacidad operativa del diseño para transformar lo que sucede en la escuela, que el currículum es un modelo de la práctica, una idea determinada que debe ser plasmada. Y en esta última concepción presenta el currículum como una hipótesis de trabajo, en el que el desarrollo no es un proceso de implementación o de aplicación, sino un proceso de investigación y acción que promueve el intercambio de diferentes. Para ir terminando, el currículum es una formación más integrada y coherente de un modo de orientar la práctica escolar y de reconstruir una experiencia de los alumnos y docentes. Es un programa práctico orientado para mejorar la educación. Porque para que el currículum sea concebido como proceso práctico colectivo depende siempre de dos puntos, que la mayor parte de las decisiones sean tomadas en la escuela, que se considere que no existe un único modelo de referencia, sino múltiples perspectivas en diálogo entre docente y alumno. Y bueno, en la primera concepción se confía en la capacidad operativa del diseño para transformar lo que sucede en la escuela, que el currículum es un modelo de la práctica, una idea determinada que debe ser plasmada. Y en esta última concepción presenta el currículum como una hipótesis de trabajo, en el que el desarrollo no es un proceso de implementación o de aplicación, sino un proceso de investigación y acción que promueve el intercambio de diferentes perspectivas. Buenas tardes, mi nombre es Lourdes Casanova y voy a presentar el capítulo 3, el currículum en la Argentina. Bueno, su regulación depende de la forma en que se distribuye el poder y la toma de decisiones en el sistema educativo. Bueno, su regulación presentó dos modelos. El primero en el siglo XIX, que era el modelo centralizador, donde se ordena en relación al orden jerárquico, y el modelo descentralizador, que se transfiere la autoridad a otra jerarquía. Bueno, con respecto a la historia del currículum argentino, antes los que decidían qué se va a enseñar y cómo eran las familias y la iglesia, bajo el control y la administración española. Luego, en el año 1884, se consagró la Ley de Educación Común, la 1420, que consagraba la obligatoriedad y la laicidad de la educación. Le quitaba poder a las familias y a las iglesias. Luego, en el año 1884, se consagró la Ley de Educación Común, la 1420, que consagraba la obligatoriedad y la laicidad de la educación. Le quitaba poder a las familias y a la iglesia para decidir qué y cómo se iba a enseñar. En ella se establecía que la enseñanza primaria era obligatoria, gratuita y gradual para los niños de 6 y 14 años. Establecía contenidos mínimos que deberían ser enseñados. Garantizaba los principios de unicidad y el Ministerio de Cultura y de Educación, el Consejo Nacional de Educación. A inicios del siglo XIX, el currículum se convirtió en una cuestión de Estado, es decir, que abarcaba la nación y las provincias. La Constitución Nacional de 1853 determina en su artículo 5 que las provincias son responsables por el nivel de enseñanza primaria. Así que las provincias establecieron un plan y un programa para la educación primaria a partir de esta ley. Esta ley tiene antecedentes en la provincia de Buenos Aires y en la provincia de Entre Ríos. Bueno, impusieron su poder y autoridad en las decisiones del qué y el cómo enseñar desde el punto de vista normativo. La enseñanza primaria se organizó en función de un modelo político central, porque las provincias tenían pocos recursos económicos propios debido a que no podían cubrir sus gastos. Bueno, en el año 1905 se sanciona en el Congreso de la Nación la ley Laínez, la 4874, que permitía al Estado de la Nación crear escuelas a las provincias que la demandaran. Hasta el año 1906
el Consejo Nacional de Educación establecía planes generales que debían ser adaptados por el Consejo de las Provincias, también que elaboren sus propios planes y programas para la capital y para todo el territorio. Durante el gobierno militar, las escuelas primarias nacionales se transfirieron a las provincias. Luego, a inicio de 1990, se trasladaron las escuelas y las instituciones de educación superior. Se estableció un sistema de provincialización del sistema educativo por la Ley Federal de Educación 24.195. Bueno, la regularización y las tareas docentes se encuentran bajo una tradición centralista, donde la función educativa se ordena en relación con un centro que toma la mayor parte de las decisiones. Los docentes tienen un rol de ejecutores, es decir, de políticas diseñadas por distintos niveles de gobierno. La supervisión de los maestros era continua y sistémica, es decir, que se les prescribía que enseñar y el modo de hacerlo. Los cuadernos de las clases de las escuelas primarias eran utilizados en su momento para controlar lo que se le estaba enseñando a los alumnos. Luego, en el siglo XX, la regularización del currículum y la tarea docente se basaba en un modelo descentralizado, donde cada estado, provincia o municipio propondrían un diseño curricular que le dejara margen a las escuelas para que tomen decisiones sobre los contenidos a enseñar. Bueno, este modelo descentralizado apunta al desarrollo de la autonomía de los componentes del sistema escolar. El currículum es un artículo vinculado con los procesos de selección, de organización, de distribución, de transmisión y de evaluación. Es un campo de contacto e intercambio cultural. Se entiende a la síntesis de elementos culturales que conforman una propuesta política educativa pensada e impulsada por diversos grupos y sectores sociales. En él se encuentran contenidos básicos comunes, se agrupan según el nivel de enseñanza al cual serán destinados. También están organizados por ciclos. Cada ciclo los contenidos se agrupan en campos disciplinares. Bueno, en él se distinguen tres tipos de contenidos: los conceptuales, los procedimentales y los actitudinales. Los criterios para organizar los contenidos básicos comunes son aprobados por el Consejo Federal de la Cultura y la Educación. Su potenciabilidad y su reconocimiento social de la importancia de los saberes seleccionados pone énfasis en la construcción de saberes con más posibilidad de efectuar relaciones entre los contenidos del mismo ciclo y de otro ciclo. Bueno, las instituciones escolares, como nivel de diseño y de planificación, cada una de ellas deben tener una interpretación y una adecuación del diseño curricular provincial, es decir, en función de su comunidad, su región, de sus alumnos y de su equipo docente. Las decisiones institucionales en materia de la enseñanza se concentran en el PEI, que es el Proyecto Educativo Institucional, que en él se plasma todo el marco teórico de la escuela, en el que surgen objetivos pedagógicos y presenta la visión de la institución. Bueno, haciendo mención a las NAP, son el núcleo de aprendizaje prioritarios, que son los contenidos básicos comunes del sistema educativo argentino, que conforma un conjunto de saberes
que ningún alumno debe dejar de aprender en cualquier escuela del país. Es un documento guía para la planificación docente que estimula la creatividad, organiza y define el tiempo de enseñanza. Bueno, su finalidad es generar igualdad de posibilidades de acceso a igualdad, aporta estrategias a la unidad del sistema educativo nacional y contribuye a la tarea pedagógica. Los docentes de las escuelas deben buscar un modelo de regularización en el que cada institución decida el qué y el cómo enseñar en un currículum. También hacer una interpretación del mismo de acuerdo a las necesidades de la escuela. También organizar el conjunto de decisiones en el proyecto educativo de cada escuela. Trabajar en equipo para que pueda servir para buscar una congruencia entre los estilos y estrategias pedagógicas de una escuela. También coordinar el trabajo docente para una educación integradora, haciendo mención a nivel secundario, los destinatarios de este currículum se dividen en dos ciclos, en el ciclo básico común y en el ciclo oriental. Bien, para que cada escuela se apropie de una forma de trabajo más responsable, bueno, se debe tener en cuenta la estimulación para la participación organizada, promover el funcionamiento en equipos de trabajo, desarrollar políticas permanentes de provisión, tener una dirección que ejerza un liderazgo democrático, tener una decisión que disponer también de recursos materiales y financieros, estimular el contacto entre docentes, padres, profesionales y otras instituciones. También garantizar el mecanismo financiero. Bueno, las cuestiones que los equipos docentes deberían acordar y aplicar son los criterios pedagógicos, las actividades, las pautas de conducta, la coordinación de contenidos, la agrupación de los alumnos, también los criterios que deben ser evaluados, el uso de materiales, de espacio y del tiempo, la distribución de responsabilidades, actividades de capacitación y participación de la comunidad.